eh, logra en determinado punto también uno conseguir o llegar a tener determinado grado de amistad, que es como ustedes y yo quedamos ahorita, como amigos, ya que este curso pues está llegando a su final. No quiere decir por eso que más adelante no nos vayamos a encontrar. Es muy probable de que más adelante nos vayamos a encontrar. Sin embargo, de mi parte, créanmelo, patojos, que si algo aprendieron ustedes, ese es el mejor pago que yo puedo recibir. ¿No? Nosotros no damos clases por un salario, sino que nosotros, al menos en mi caso, pues yo doy clases porque me gusta formar a esas, o ser parte, mejor dicho, en la formación de esas futuras generaciones que van a ser los encargados de dirigir el destino de nuestro país, Pato. Son ustedes, van a ser, o sea, no hay otros, ustedes van a ser los actores principales y no digan que no, que yo estoy hablando babosadas, porque desde mi posición aquí, desde mi postura acá, es lo que yo estoy haciendo también, porque estoy colaborando con la formación de ustedes. Entonces, eh, todos tenemos una función acá y en algún punto llegamos a ser actores principales dentro de esta, de nuestra sociedad que tanto los va a necesitar. Entonces, qué bueno si pudieron, si yo, mejor dicho, no, aprender de mí, no, si yo fui capaz de transmitirles a ustedes un poco de lo que yo sé, eso me causa mucha satisfacción, me llena de orgullo el ser sancarlista, el poderle servir a mi facultad, a mi universidad, el poderle servir a ustedes. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando en el camino, eso es indudable, patojos. No, esto no es un adiós, sino que un hasta pronto. Vea, Ligia, pues, a usted ya veo, hace un año creo que por ahí nos andábamos viendo, entonces se vuelve a encontrar uno, ¿verdad? Se vuelve a encontrar uno y adelante, Ligia, adelante. Buenas noches, licenciado. Pues yo, igual como mencionó, ¿verdad? Que hace un año que recibí Penal 3 con usted. Sí, mire, yo le agradezco bastante. Aprendí demasiado de usted y le confieso, para mí usted es un gran catedrático, una gran persona. Y la verdad, lamenté mucho no haber estudiado Penal 1 y 2 con usted, porque en realidad que usted se me facilita más y para mí es un excelente catedrático. Yo le agradezco bastante el transmitirme sus conocimientos y espero un día pues poder estrechar su mano, ¿verdad? Claro que sí, así va a ser, hombre, así va a ser, gracias por El su... convivio. Así va a Para ser, el convivio, Liga, y se apunta. Ya está claro en el que sí. grupo. No, sí, sí, Rocío, por ahí estaban viendo. Yo no tengo pleitos con el catedrático administrativo, patojos. O sea, todos los profesores nos llevamos bien, hombre. De hecho, el licenciado César Calmo, creo que es el que les daba, administrativo. Él me examinó a mí en mi privado, patojos. O sea, yo no tengo ningún problema con ellos. Es decir, si ustedes gustan invitarlo, invítenlo. Yo, inclusive, pues nos podemos poner de acuerdo. Somos amigos con el LIC y todo, entonces ahí no pasa nada. Yo nada más ando viendo de qué manera, ahorita en estos días, ténganme un poquito de paciencia, porque sí, es triste que ya no nos vayamos a ver, Andrea, porque créanmelo, yo pocas veces, ya vieron, delegué de que me hicieran favor de darles clases a ustedes, porque a mí me gusta venirme aquí, acá, o sea, eso para mí, los lunes y los miércoles es muy especial para mí, porque tengo la oportunidad, más en esta área, pues darles a ustedes procesal penal, que es lo que yo he hecho toda mi vida. Esto es lo mío. Entonces, pero nos vamos a volver a ver, hombre. Entonces, ténganme un poquito de paciencia, porque fíjense de que yo también estoy en finales, en exámenes finales en mi maestría, y ayer, eh, ¿para qué les cuento? O sea, nos agarraron así como que el mundo se iba a acabar. De hecho, eh, eh, en 8 días se nos acaba a nosotros el mundo, porque nos dejaron 2 ensayos, estudiar 2 ensayos, el examen final de uno de los cursos que ya lo tenemos que entregar el viernes. O sea,
Tengo un poco de presión ahorita, pero téngame paciencia que antes del examen final, yo ese día de hecho, como no vamos a tener mucha oportunidad de platicar, o quizás sí, pues yo no tengo ningún inconveniente en que nos quedemos un ratito por ahí, pues ya nos podemos poner de acuerdo. Yo voy a hacer lo posible para, ya sea en esa fecha o antes del examen final, ya tener definido algún lugar. Nada más, eso sí, Patojo, recuérdense que les dije, por favor, nada más calculen más o menos cuántos vamos a estar, porque ese dato sí lo necesito yo antes. Así necesitaría yo saber más o menos cuántos estaríamos para calcular el espacio del lugar. Entonces, y nos vemos, o sea, eso no está mal, Patojo, si realmente lo presencial es lo que debería de privar, que ya no tarde en volver, ¿oyeron? Eso sí, una vez levanten la toma de la universidad, lo de la cuestión del COVID, ya vieron de que eso, pues ya lo vamos dejando atrás, ya nos va provocando el regreso a clases para las personas, por ejemplo, los colegios ya regresaron. Nosotros lo único que está impidiendo es la toma del campus central, porque de ahí para allá estaba programado de que regresáramos a clases en enero, presenciales, o una modalidad híbrida, cuando mucho, pero ya estamos por regresar. De la manera que sea, de la manera que sea o como sea, pues es bueno de que al final de cuentas, si hay voluntad de que tengamos una convivencia, organicémosla, nos vemos, platicamos un rato, por ahí se echan se echa uno el desorden que siempre caracteriza el final del semestre en la universidad, y aprovechamos pues para platicar un poquito más y vernos ya personalmente, ¿va? Para todos, yo sé que no todos pueden, es un poquito difícil, eh, pero sí se puede, así podemos. Entonces, como les digo, solo ténganme un poquito de paciencia porque de veras, en estos días yo también estoy igual que ustedes, estoy cargado porque por ahí por mi lado también yo tengo mis compromisos académicos como maestrando, pero no quiere decir por eso que sea imposible que planifiquemos la actividad, ¿oyeron? Por ahí estaban diciendo que unos 400. Miren pues, patojos, cerciórense bien de los números, porque lo que pasa es que no puede decir uno a la ligera tantos, se va a conseguir un gran espacio y terminan llegando un grupo de 20 o 30, fíjense, para todos. Se los digo por experiencia, porque el año pasado yo estaba por asistir a la despedida que hizo 10º semestre. Y les dije yo, bueno, patojos, ¿saben qué? Yo les voy a colaborar con algo. Les dije, yo ya lo hablé en privado con la persona que estaba organizando, yo les voy a colaborar con algo, les dije yo. Nada más organicen el lugar y todo, y me dicen, y organizaron, los patojos organizaron, era un lugar así, en donde cabían tal vez unas 100 o 120 personas, pero a la hora se canceló, porque empezaron ese día en la mañana, miren, patojos, a cancelar, a cancelar, a cancelar, a cancelar, y ya no llegaron. Y era un lugar, digamos, adecuado para unas 100, 120 personas por ahí. Entonces, por eso les digo, yo sé que es complicado, pero si ustedes tienen la voluntad de ir, si ustedes tienen la voluntad de ir, si tienen la voluntad de que hagamos algo, hagámoslo, hagámoslo, ¿va? Pero eso sí, comprométanse también con eso, ¿va? Yo sé que si dicen 100, 80 personas van a llegar, llegan siempre un poco menos, pero lleguen. Porque como les digo, la cuestión de la organización, a mí me dio pesar el compañero que organizó porque hubieran visto cómo le costó. Todavía yo tengo comunicación con él, de vez en cuando me escribe para saludarme y todo, pero hubieran visto cómo le costó al compañero. Entonces, o sea, la logística es un poco complicada, patojos, y es trabajo, ¿va? Es trabajo. Entonces, si se va a hacer ese trabajo, entonces hay que terminar de llegar. Y yo les digo, no es a fuerza, ¿va? Pero el que de plano desde ahorita calcule de que el día que se pueda hacer no se va a dar, entonces mejor ni comprometerse, va mejor ni decir, miren, pues
voy a llegar y a la mera hora no llegan, porque es un número que va sumando, va ocupando espacio en algún lugar y a la mera hora si no se llega, eh, pues hay gastos, hay cuestiones así. Entonces yo por eso les digo, todo bien organizado se puede hacer bien. Entonces tenemos unos días todavía, solo también déjenme un espacito y yo voy a hacer lo mío, yo voy a consultar por ahí a ver cómo me pueden cooperar, al menos con el espacio. Y yo ya les dejo saber, ya lo demás pues ya correrá por cuenta de nosotros. Sería bueno que un grupo pequeño, unos 4, 3 compañeros, 5, o sea, se encarguen digamos, lo demás que podría ser, si se va a poner cuota, si llevamos cosas cada quien. Al final de cuentas, eh, siempre, pues, yo les colaboro con algo, o sea, yo colaboro con algo porque esa es la parte que a mí me toca y a mí me gusta hacerlo porque es mi regalo es mi regalo para ustedes. Pero, como les digo, hay que coordinar todo, hay que coordinar bien quién se va a encargar de realizar ciertas cuestiones. Eso lo vamos a ir viendo en estos días, pero no hablemos tanto de la despedida, porque nos falta ver las impugnaciones, patojos. Y ese es un tema muy importante. Eso, como les digo, pues ya va siendo lo último que vamos a ver académicamente y luego ya nos vamos a encargar únicamente de pura logística. El chat está abierto, por ahí nos podemos comunicar, nos podemos llamar igual, o sea, no hay ningún problema con eso ni nada. Pero tratemos de ver, porque ya solo una horita nos va quedando, y este es un tema muy importante para ustedes, patojos y patojas. Entonces, miren, pues, ya ustedes tienen el contenido de examen. El examen no viene complicado, ya lo hice. No está difícil. Y al final de cuentas, yo lo único que quiero es que la mayor parte de alumnos o de estudiantes que me puedan ganar, me ganen. Eso es lo que yo quiero, patojos. Hay buenas zonas y hay zonas un poco precarias, patojos, pero es posible todavía lograr el punteo para aprobar el curso. Entonces, veamos este último tema. Y unos 10 minutos antes de terminar, cortamos la clase para ver si hay dudas o si simplemente quieren que platiquemos. Entonces, miren, pues, patojos. Toda decisión judicial, toda decisión emanada de los tribunales de justicia en el ámbito penal, bueno, en cualquier ámbito, pero en lo que a nosotros nos interesa es, pues, en el ámbito penal, es susceptible de ser revisada, es susceptible de ser revisada por parte de los sujetos procesales a través de los medios de impugnación que el Código Procesal Penal establece. ¿Qué quiere decir esto, patojos? Miren, pues. Un juez emite una resolución, pero no porque el juez tenga la facultad de emitir esa resolución, quiere decir de que la resolución esté basada en las constancias procesales, que esté apegada a los hechos, que esté fundamentada legalmente, o que sencillamente uno esté de acuerdo porque diga, no es sencillamente con decir yo no estoy de acuerdo porque me afecta. No. Para recurrir válidamente una resolución, es decir, para mostrarle uno al juez el desacuerdo que tiene con esa resolución, es necesario que esa resolución le cause determinado agravio a la persona, al sujeto procesal que tenga la facultad de recurrir. Entonces, por ejemplo, dice el artículo 11 bis del Código Procesal Penal que los jueces deberán de fundamentar debidamente sus resoluciones. Fundamentar implica razonar el por qué es que están resolviendo en el sentido en el que están resolviendo.
Eso es fundamental. Razonar, hay que razonar, tiene que decir, sí, sí, yo decreto la prisión preventiva en contra de esta persona porque no solo hay peligro de fuga y de obstaculización en a la averiguación de la verdad, aun y cuando el delito no está exento de la aplicación de medida sustitutiva, yo considero que hay peligro hay peligro de fuga por esto y esto. Hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad por esto y esto. El artículo 11 bis, por ejemplo, dice de que la ausencia de fundamentación en las resoluciones constituye un defecto absoluto de forma. ¿Qué quiere decir? De que sin que la resolución esté debidamente fundamentada, eh, puede convertirla en una resolución anulable, es decir, se puede anular. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará en ningún caso a la fundamentación, dice el artículo 11 bis. Toda resolución carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Entonces, si la resolución carece de fundamentación, por ejemplo, eso constituye un defecto absoluto de forma. Estoy tratando de armarles un agravio a ustedes, va para todos, pero como ese agravio pueden haber muchos, no podemos ver cada uno de ellos. Solo estoy tratando de darles una idea a ustedes. Es decir, el juez viene y motiva prisión preventiva, ¿por qué? Porque yo soy el juez y lo puedo hacer. Así dice la audiencia. Eso no es una resolución fundamentada. Ah, sí, si nosotros sabemos de que usted está investido de la facultad de la jurisdicción, de los 5 poderes de la jurisdicción, que usted tiene competencia para conocer, que usted puede resolver este asunto, pero nos tiene que decir usted a nosotros por qué es que resuelve en el sentido en el que está resolviendo. Si usted no nos lo dice, eso constituye un defecto absoluto de forma. Y esa es una razón, ahí se está causando un agravio a la persona, porque tal y como el artículo 11 bis lo indica, viola el derecho constitucional de defensa. Y si se está transgrediendo el derecho de defensa de la persona o hasta del Ministerio Público, podría ser porque ellos dijeran, bueno, es que usted está resolviendo en ese sentido la resolución a nosotros. Bueno, no. En el caso del Ministerio Público no es el derecho de defensa, sino que de la acción penal. Perdón. En el caso del Ministerio Público es el derecho a la acción penal. Entonces, Ministerio Público puede venir y decir, mire, usted está violando el derecho que nosotros tenemos de ejercitar la acción penal porque nos está resolviendo el sentido en el que la resolución está siendo emitida, nos afecta, nos causa agravio. Y porque dentro de los agravios que nos ocasiona, aparte de estos, usted no está indicando ni siquiera por qué está resolviendo así. Entonces, al existir un agravio, uno tiene ya facultad para recurrir, ya hay facultad, ya hay un agravio. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Para recurrir o para impugnar una resolución judicial, es necesario de que la persona esté legitimada, de que el sujeto la persona, perdón, esté legitimada. ¿Cómo que esté legitimada? Sí. Que tenga determinado interés dentro de ese proceso que se está ventilando, ya que conforme el sentido en el que la resolución fue dictada, conforme el sentido de la resolución cómo fue dictada, a mí me afecta. Y yo sí soy parte, aparte de que me afecta, mejor dicho, yo soy parte dentro de este proceso penal. Soy sujeto procesal, soy sindicado, soy ministerio público, soy abogado defensor. Es decir, la legitimación para impugnar
radica en el hecho de que la persona también tenga intervención dentro del proceso. Hay un criterio de la Corte de Constitucionalidad, patojos y patojas, que habla del hecho de que aún las personas que no son sujetos procesales tienen facultad para recurrir, para impugnar una resolución, para mostrarle al juez el desacuerdo que se tiene en cuanto a la forma en la que la resolución fue dictada o el sentido en el que la resolución fue dictada. Personas que están fuera del proceso penal, pero que las resoluciones le causan determinado agravio. Ha pasado, pasa. Y la Corte de Constitucionalidad ya se pronunció, pero eso sí, para que la persona pueda efectivamente hacer uso de su derecho de impugnar, aunque no sea sujeto procesal, ustedes ya saben quiénes son los sujetos procesales. Ustedes ya saben quiénes son los sujetos procesales. Pero aunque esta persona no sea sujeto procesal, que esté fuera, pero la resolución que emitió el juez en el sentido en el que la emitió le causa agravio, dice la Corte de Constitucionalidad que a través de la vía recursiva es la única forma en la que las partes dentro de un proceso penal, o una persona, mejor dicho, dentro de un proceso penal puede en determinado punto hacer valer sus derechos. Pero ahí nos estamos yendo un poco más allá. Solo se los dejo como una anotación para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que es decir, una persona que, por ejemplo, es propietaria de algún bien inmueble, le decretan medidas precautorias sobre él, pero el sindicado no es él, sino que el notario. Entonces viene la persona y él no es sindicado, él puede plantear o hacer uso de la vía recursiva aún estando fuera del proceso penal, aún no teniendo la calidad de sujeto procesal. Una persona a la que le van a allanar su inmueble, por ejemplo, su casa, que no sabe, yo no sé ni por qué, pero andan buscando a Juan Tobías, y aquí yo, Jorge Nájera, tengo 20 años de vivir en esta casa. ¿Por qué lo andan buscando aquí? Entonces, no solo fueron a allanar, sino que secuestraron algunas computadoras y algunos objetos de uno. Tiene facultad la persona, aunque no sea ella la que la andan buscando, para impugnar, según la Corte de Constitucionalidad, sí, aunque no sea sujeto procesal, sí tiene la facultad. Pero como les digo, eso va un poquito más lejos, eso va un poquito más allá, y solo necesito de que ustedes lo tengan presente. Solo necesito que lo tengan presente. Nos vamos a enfocar en la facultad que tienen los sujetos procesales para impugnar. En ello nos vamos a enfocar. Miren pues, patronos. El Código Procesal Penal presenta dentro del apartado de impugnaciones 6 medios de impugnación. 6 formas a través de las cuales nosotros podemos hacer uso de la vía recursiva. 6 medios de impugnación. Nos presenta el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja, el recurso de apelación especial, el recurso extraordinario de casación y la revisión. Esas son las 6 formas, los 6 medios que nosotros procesalmente podemos utilizar para decirle al juez o al tribunal, mire, su resolución me causa agravio por esto y esto y esto, y en virtud de lo cual yo no estoy de acuerdo en el sentido en el que usted dictó la resolución. Pero ustedes dirán, patojos, ¿por qué tantos medios de impugnación dentro de un solo proceso, dentro de un único proceso penal, va, patojos? O sea, ¿por qué? Como el proceso penal tiene diferentes etapas, los medios de impugnación están hechos para ser planteados dentro de las diferentes etapas del proceso penal. ¿Cómo es eso? Miren pues,
antes de pasar a eso mejor, vamos a terminar de hablar de la facultad de recurrir. Vamos a terminar de hablar de eso. Dice el artículo 398 del Código Procesal Penal que las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Los medios, ¿cuáles son los medios para recurrir una resolución judicial? Los 6 recursos que les acabo de mencionar. Esos son los medios. Y los casos, cada recurso establece el caso o los casos por los cuales se va a plantear una impugnación. Los medios son esos 6 recursos que yo les indiqué. Y los casos, cada recurso, cada medio de impugnación plantea o contiene determinados casos. Los recursos o los medios de impugnación son el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja, la apelación especial, el recurso extraordinario de casación y la revisión. Entonces, empezamos con lo que dice la ley, patojos. Facultad de recurrir. Casos y medios y casos específicamente establecidos en la ley. Artículo 398 del Código Procesal Penal. Ahora bien, el mismo artículo, ¿qué es lo que dice? Únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Legitimación, patojos, deben de estar legitimados. Si la persona que pretende plantear, por ejemplo, yo estoy ligado a proceso penal y viene y el juez dicta una resolución y comparece mi hermana a plantear un recurso de reposición en contra de esa resolución. ¿Creen ustedes que ella está legitimada para plantearlo en mi nombre? No, licenciado. Muy bien, Robin. Claro que no. Por supuesto que no. La responsabilidad penal es personalísima. En cualquiera de los casos, mi abogado, él sí está facultado. Él sí está facultado. En determinados casos, podrá de algún otro sujeto procesal, como un querellante adhesivo, probablemente su mandatario judicial puede recurrir, sí, ahí sí, su mandatario judicial del querellante. En el caso del sindicado, no. ¿Va? Y siempre que dentro del mandato judicial, el mandatario tenga la facultad suficiente o le hayan conferido la facultad, por ejemplo, de recurrir, pues podría ser. Pero centrándonos en los sujetos procesales principales dentro de un proceso penal, tenemos que ¿quiénes tendrían la facultad de recurrir? Ministerio Público, sindicado, abogado defensor, querellante adhesivo. La víctima tiene la facultad para recurrir, patojos. ¿Tendría la víctima la facultad para recurrir? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Sí. que es un actor directo que se Ajá. caso. Ajá. Va, pero sobre la base de qué artículo nosotros porque recordemos, José Luis, de que yo siempre se los he venido diciendo a lo largo del semestre. Para que un funcionario pueda actuar de determinada manera, es decir, para que un juez pueda aceptarle un recurso de reposición a una víctima, tiene que tener algún fundamento legal. Encontramos el 398 que dice que tienen facultad para recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Si nos vamos un poquito más allá, ubicamos el artículo 117 del Código Procesal Penal.
tendríamos nosotros que establecer dentro de su segundo apartado en donde está, en donde se encuentran contenidos los derechos del agraviado, a ver si él tiene derecho para recurrir las resoluciones judiciales, ¿va? Ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal, recibir asistencia médica, que el MP escuche su opinión en el procedimiento, a ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales, a recibir resarcimiento y reparación, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes. Ahí no dice nada de que ellos tengan la facultad de poder recurrir y digamos el artículo 124 que habla del derecho a la reparación digna, tampoco dice nada. Entonces, mire José Luis, acá, a mi criterio, porque acá pueden haber dos posturas, ¿va? Aquella que oriente a decir o a indicar, miren, es que la víctima tiene interés directo en el asunto. Yo en lo personal, si alguien me respondiera así, yo le dijera entonces si tiene interés directo en el asunto, ¿por qué no se constituye como querellante adhesivo? Eso es lo que yo les respondía, ¿verdad? Si la víctima tiene interés directo en el asunto, está bien, está bien. A la víctima se le reconocen ciertos derechos. Pero les decía yo que hay dos posturas porque una apuntaría a eso, a precisamente que el juez dijera, si la víctima plantea una impugnación, que el juez dijera, pero es que él no es sujeto procesal. Tiene interés directo, pero si su interés realmente es, o sea, como víctima, él puede coadyuvar con la investigación, constituirse como querellante adhesivo. Al querellante adhesivo sí es sujeto procesal, porque como él coadyuva en la investigación que realiza el Ministerio Público, él sí tiene la facultad de poder recurrir las resoluciones por la propia calidad que él ostenta de colaborador del Ministerio Público. Él tiene la facultad de recurrir, pero la víctima no hay nada que diga taxativamente que él tiene derecho a recurrir. Está la otra postura, que yo estoy seguro de que en algún caso algún juez agarraría y dijera sí, pero aunque no sea constituido como querellante adhesivo, el derecho victimológico, creo que le llaman, le llaman a una rama del derecho relativamente nueva, le reconoce a estas personas todos los derechos inherentes a un sujeto procesal dentro de cualquier expediente o caso penal. Entonces, la víctima sí puede tener intervención directa entre el presente asunto. En lo particular, Patojos, en lo particular, yo no es que sea formalista. Lo que pasa es que la ley existe por algo. Entonces, tenemos que respetarla, ¿verdad? Y si la víctima quiere tener derecho a impugnar, entonces que se constituya como querellante adhesivo. No necesita ni siquiera tener abogado. El querellante adhesivo realmente no necesita contar con abogado. De hecho, el propio Ministerio Público puede asesorar a la víctima para que actúe de determinada manera o formule ciertas peticiones. Que si bien es cierto, algunas son técnicas y sí, pues se necesita la intervención de un profesional del derecho, el pedir, por ejemplo, mire, señor juez, yo quiero ser querellante adhesivo también, aparte de víctima, quiero ser querellante adhesivo, ¿va? El juez, sin que le argumente mayor cosa, rápido va a inferir o va a ver si pues él tiene interés dentro del presente asunto, se le puede dar intervención como querellante adhesivo. Entonces, en resumidas cuentas, para mí, en lo particular, yo diría, de que si la víctima comparece a recurrir, yo no admitiría como juez el recurso, no por dejarlo desprotegido, o para no dejarlo desprotegido,
le daría, tal y como establece el artículo 399 del Código Procesal Penal, el plazo de 3 días para que corrija la omisión de forma en la que se está incurriendo y mediante la cual y por medio y a través de la cual no es posible, no es viable acoger el recurso interpuesto. En esos 3 días, la persona puede presentar un escrito solicitando que se le dé intervención como querellante adhesivo. Se le da intervención como querellante adhesivo y al 4.º día se dicta un decreto acogiendo el recurso, resolviendo el recurso, depende de qué recurso se trate. O sea, para no dejarlo desprotegido también, ¿va, patojos? Para que eso es lo que se hace con la ley, va, patojos, se utiliza como un machete, no sirve de nada el machete ahí paradito a la par de la puerta, cuando es necesario ir a cortar la grama de la casa, va, patojos. Y de nada sirve que uno lo vaya a agarrar y en el primer machetazo uno se pasa llevando 2 dedos, va, patojos. A los machetes, o sea, la ley es como el machete, hay que saber cómo utilizarla, ¿va? Y ahí están, o sea, si ustedes leen el artículo 398 y 399, les da la respuesta de un caso, por ejemplo, algo así, ¿va? En los casos en los que la víctima sea la que pues quiere intervenir o hacer valer sus derechos mediante la vía recursiva, ¿va? Hay soluciones. Entonces, estamos en que para ser admisibles o las resoluciones judiciales únicamente pueden ser recurribles o impugnadas por los medios y en los casos establecidos. Ya hablamos de los medios y los casos. ¿Quién está legitimado para impugnar? Solo aquella persona o aquel sujeto procesal que tiene interés directo en el asunto. Aquí habla de una utopía, ¿va? Para todos, que cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Mis ojos no han visto eso todavía. No lo he visto. No lo he visto. Ellos no plantean directamente eso. Sí he visto que en algunos casos han sido muy objetivos. Eso sí lo he visto. Pero no he visto que ellos directamente digan es que la resolución le afecta al acusado y por eso el Ministerio Público, en aras de que se imparta justicia, plantea el presente recurso de reposición para que la resolución al ser dictada, ¿verdad? O en el sentido que se pide que sea dictada, aun y cuando favorezca al imputado, ¿verdad? Es la manera correcta en la cual esta debe ser dictada. Entonces, ¿cómo se deben de interponer los recursos? Según el artículo 399 del Código Procesal Penal, estos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley. ¿Dónde se determinan esas condiciones de tiempo y modo en la que tienen que ser planteados los recursos de los medios de impugnación? En cada uno de sus apartados, patos. Cuando vamos a ver la reposición, ahí establece de qué manera debe ser planteada y en qué tiempo. Cuando vamos a ver la apelación, lo mismo. La apelación especial, lo mismo. La casación, lo mismo. La revisión, lo mismo. En cada apartado están esas circunstancias o esas condiciones de tiempo y modo en las que un recurso debe ser planteado para ser admisible. Y aquí está en el segundo párrafo del artículo 399 lo que yo les decía, de que si hay alguna cuestión o un defecto o omisión de forma o de fondo, el tribunal o el juzgado lo hará saber al interponente de la impugnación. Pero esto es para todos los recursos, va para todos. Esto puede operar, mejor dicho, en todos los recursos, porque son disposiciones generales las que nosotros estamos estudiando, referentes o atinentes a las impugnaciones, ¿va? Entonces, si hay algún defecto de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente y le dará un plazo de 3 días contados a partir de la notificación a efecto de que amplíe o corrija respectivamente el recurso planteado, ¿va? Le dan la oportunidad, le deberían de dar a uno la oportunidad de corregir, no como malamente lo hacen
algunos juzgados que vienen y utilizan un artículo contenido en la ley del organismo judicial establecido en la literal C del artículo 66 de la ley del organismo judicial, que habla de las facultades generales de los jueces. Y acá dice de que los jueces tienen facultad para rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas. Pero miren, patojos, legalmente, para determinar que un recurso o un medio de impugnación es frívolo o improcedente, hay que entrar a analizarlo. Hay que entrar a analizar el recurso. Pero como algunas veces, va, patojos, bueno, mucho trabajo, no sé, no quieren entrarle a las impugnaciones, utilizan esta facultad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando sea extemporáneo. Es decir, que después del cómputo del plazo, que ya todos están notificados, se computa el plazo y la persona presentó fuera del plazo la impugnación, entonces ahí sí se entiende que lo rechacen. Ahí sí. Pero para determinar que de veras, que un recurso es frívolo o improcedente, el juez de todas maneras lo tiene que leer y lo tiene que analizar. Y si lo va a leer y lo va a analizar, ¿por qué no mejor lo resuelve? ¿Por qué no mejor lo resuelve? Malas prácticas de nuestro sistema judicial, a veces, no todo el tiempo, a veces. Hay otros casos en donde, aquí estamos hablando de que son muy cerrados, hay otros casos que son demasiado abiertos en el sentido de que aún sin agravios y aunque la persona no esté legitimada, dejan pasar los recursos y los resuelven, fíjense, para todo. O sea, aquí hay de todo, aquí hay extremos. Y hay gente que se ubica en el medio y dice, no, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Aquí hay de todo. El artículo 400 habla del desistimiento, que es la facultad que tienen las partes para desistir de la impugnación planteada y que ésta ya no continúe. Ahora bien, vamos a entrar ya en materia en cuanto a los recursos. Estos artículos que yo les mencioné, créanlo, ¿no, patojos? Son muy importantes. El 399 y el 398 son muy importantes por el hecho de que, ¿cómo les dijera yo? ¿Cómo me diera a entender? Eh, ya se volvió una práctica que, por ejemplo, cuando los recursos son presentados, la contraparte no analiza esas condiciones bajo las cuales deben de ser presentadas las impugnaciones. Es decir, sí apelaron, bueno, apelaron, esperemos a que la apelación se resuelva. No, apelaron, vamos a revisar si esa apelación cumple con las condiciones es un medio idóneo. El caso por el que están apelando se encuentra contenido dentro de los casos de las resoluciones apelables. Si la persona o el recurrente tiene interés directo en el asunto y si fue admitido o si fue presentado en el tiempo establecido y en la forma en la que la ley lo preceptúa. Vamos a revisar, porque si no, si el juez le dio trámite a algo así, entonces ya viene uno y uno plantea un recurso de reposición diciéndole, mire, señor juez, no es posible que usted le haya dado trámite a este recurso toda vez. Si por ejemplo fue un decreto, porque si fue una reposición, lo que le queda a uno es irse a la vía del amparo, si él entra a resolverla, pero eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, mire, señor juez, fíjese que aquí está mal porque la resolución no está contenida dentro de los casos de apelación. Entonces, ¿por qué usted otorgó el recurso? Usted lo tuvo por interpuesto y lo otorgó, pero ¿por qué? Si la apelación, si esa resolución
que usted dictó, a través de la cual, le voy a dar un ejemplo tal vez, a través de la cual se dictó auto de procesamiento. El auto de procesamiento no es apelable. O usted dictó auto de apertura a juicio, tampoco es impugnable el auto de apertura a juicio. Esas resoluciones no son impugnables, esa resolución no es impugnable, entonces ¿por qué la dictó usted? Pero como les digo, la importancia de conocer estos artículos que yo les mencioné radica en el hecho que si ustedes saben cómo utilizarlo del otro lado, pueden revisar esas condiciones y decirle al juez, objetarle al juez si en algún momento él pudo haberle dado trámite a algo que no le debía de haber dado trámite. Ahí es donde radica la importancia de conocer estos artículos. Pero en 20 minutos espero yo poderles explicar, aunque sea así rapidito, en qué consisten los medios de impugnación que nuestro ordenamiento procesal penal establece. La reposición. El recurso de reposición es un medio de impugnación que procede en contra de las resoluciones que fueron dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Esa es la condición para plantear un recurso de reposición, a fin de que el mismo tribunal que la dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que en derecho corresponde. Y ahí es donde está lo malo de este recurso, para todos, que es el mismo juez que dictó la resolución, quien conoce y quien va a emitir una nueva. Ahí es donde está malo, se asemeja a lo que pasa en derecho administrativo, a patojos, de que cuando se plantea, yo creo que es la reposición también, que cuando se plantea la reposición es la misma autoridad la que conoce y resuelve el caso. Entonces, o sea, ¿cómo alguien va a querer dar su brazo a torcer, va, patojos, después de que resolvió? Es un poquito complicado, o sea, encontrar asidero o eco para los recursos de reposición que a veces se plantea es difícil, pero se tiene que hacer. Pero las condiciones, vamos a las condiciones. Que no sea apelable. Es decir, para que un recurso de reposición proceda, primero vamos a buscar en el artículo 404 a ver si la resolución que nosotros pretendemos impugnar a través de la vía de la reposición no se encuentra contenida dentro de este catálogo que establece el artículo 404, porque si está contenida acá, entonces ya no es una reposición la que tenemos que plantear, sino que una apelación. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ver cuál es la naturaleza de la resolución. Por ejemplo, si fue, vamos a apelar, vamos a plantear reposición en contra del auto que dictó una medida sustitutiva en contra de la persona, no, la reposición no es el medio de impugnación idóneo. ¿Por qué no? Porque en contra del auto que declare o que otorgue el beneficio de una medida sustitutiva, la impugnación adecuada es el recurso de apelación contenido a partir del artículo 404. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de lo que establece el propio artículo 404, numeral 9. El artículo 404 que dice, son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan, el numeral 9, los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre la apelación y la reposición? Una, que la reposición la conoce el mismo tribunal o juez que dictó la resolución. En el caso de la apelación, lo conoce un tribunal de alzada, una sala de la Corte de Apelaciones. El recurso de apelación no lo conoce el juez de primera instancia. El juez de primera instancia debe limitar su actuación acorde a lo establecido. Acorde a lo establecido en el artículo 406 del Código Procesal Penal. El recurso de apelación deberá interponerse ante el juez de primera instancia, quien lo remitirá a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponda. El juez de primera instancia únicamente está facultado para tres cosas.
tener por interpuesto, otorgado y elevar a la sala de la Corte de Apelaciones el recurso planteado, rechazar por notoriamente frívolo, improcedente o extemporáneo el recurso de apelación planteado, porque también está facultado para eso, o otorgarle 3 días al interponente de recurso para que cumpla con indicar o señalar esos defectos u omisiones de forma o de fondo de los que adolece el medio de impugnación, la apelación que él plantea, bajo apercibimiento de inadmisibilidad en caso de que no cumpla con lo ordenado. Esas son las facultades, eso es lo único que puede hacer el juez, pero él entrar a decir, voy a examinar mi resolución, eso no lo puede hacer. Eso lo puede hacer solo con la reposición. Con la reposición sí lo puede hacer. Entonces, primera condición en el caso de la reposición, si no es apelable y la resolución fue dictada sin audiencia previa, entonces se puede plantear un recurso de reposición. ¿Cuál es el ejemplo? Un ejemplo bueno para eso. El juez viene y ordena la devolución de un vehículo que está consignado ahí. Y la ordena por escrito, se lo devuelve a un tercero. Accidente de tránsito y se lo devuelve a un tercero. A una de las personas involucradas en el accidente, que fueron dos vehículos. Entonces, la contraparte, la otra parte que aparece como sindicada viene y también tiene la calidad de querellante, pidió constituirse como querellante adhesivo. Y viene y él dice, le plantea un recurso de reposición al juez porque le resolvió la devolución por escrito. Y le dice, mire señor juez, le planteo recurso de reposición toda vez de que usted ordenó la devolución del vehículo tal. Sin embargo, yo en estos días o en días posteriores únicamente estaba al pendiente de obtener determinada documentación para acreditar el registro del vehículo, que iba a solicitar la aplicación de algunas medidas precautorias sobre el vehículo, toda vez de que es de mi interés de que se garantice el ejercicio de la acción reparadora a mi favor, porque yo soy el querellante, pero también soy la víctima. Entonces, ¿tengo facultad para recurrir? Sí. La resolución fue dictada sin audiencia previa, sí, porque por escrito le pidieron eso al juez, y eso de que sea dictada sin audiencia previa es que no fue dictada confiriéndole audiencia. Por ejemplo, conferirle audiencia a alguien es que pide la devolución y previa, dice el juez, no se lo devuelve de entrada, sino que dice, previo a resolver, se confiere audiencia a los sujetos procesales a efecto que dentro del plazo de 3 días se pronuncien en relación a la devolución de vehículos solicitada. Eso es conferirle audiencia a alguien. Y si se les confiere audiencia, ahí está, ahí tienen la oportunidad para hacerle valer eso que le harían valer dentro de un recurso de reposición que tuvieron que haber planteado porque el vehículo fue devuelto sin que se les confiriera audiencia. Sin decirle, miren ustedes, díganme, ¿están de acuerdo en que el juez va? Decirle a los sujetos procesales, miren ustedes, ¿están de acuerdo con que yo devuelva el vehículo? ¿Están de acuerdo con que se devuelva el vehículo? Y ya el querellante ya viene y presenta su memorialito. Mire, señor juez, fíjese que yo no estoy de acuerdo, porque ya les expuse las razones y quiero garantizar el ejercicio de la acción reparadora a mi favor, entonces no estoy de acuerdo. Entonces ahí se les está dando la oportunidad de que se pronuncie. Pero si no se da nada de eso, sino que el juez directamente proceda a devolver algo sin conferirles audiencia y ustedes buscan en el 404 y la resolución no es apelable, entonces, ¿qué pasa? ¿Procede un recurso de reposición? Sí, ahí sí procede un recurso de reposición. ¿Va? ¿Cómo se interpone el recurso de reposición? Por escrito fundado. O sea, tiene que ser por escrito. Así dice el segundo párrafo del artículo 402 del Código Procesal Penal. ¿Y en qué tiempo? Dentro del plazo de 3 días. Y el tribunal debe de resolverlo dentro del mismo plazo. De 3 días. ¿Cómo se cuentan los plazos
porque esto es muy importante para todos. ¿Cómo se cuenta, cómo se computan los plazos para la interposición de los recursos? Eso ya lo vimos en alguna ocasión cuando hablamos del cómputo de los términos o del cómputo de los plazos. En el caso de días, el artículo 45 del Código Procesal Penal establece en el numeral E que cuando los plazos se computen por día no se incluirán los días inhábiles, y ahí les explica cómo computar el plazo por días. Luego, en la literal F del artículo 45 de la ley del organismo judicial, ¿va? También dice, todo plazo debe computarse a partir del día siguiente de la última notificación, salvo el establecido o fijado por horas, que se computará como lo establece el artículo 46 de esta ley. Entonces, ¿cómo se computa el plazo por días? Van a ver al expediente cuándo practicar, porque las notificaciones muchas veces no se practican el mismo día. A veces se practica hoy una, mañana la otra y hasta la semana la siguiente. Obviamente, uno por sanidad procesal y por no estar yendo al tribunal, al juzgado, a ver cuándo se practicó la última notificación, cuenta los 3 días a partir de que le notifican a uno. Pero si hay algún problema, ustedes lo que sí tienen que saber que la forma legal de computar los plazos, porque esto les sirve para todos los recursos venideros, es que cuando son en días, se computan a partir del día siguiente de la última notificación. Entonces, ustedes empiezan a buscar las notificaciones. Ah, sí, hubo una el 2 de noviembre, hubo otra el 5 de noviembre, hubo otra el 8 de noviembre. Entonces, el plazo, ¿cuándo empieza a contar? A partir de hoy. Hoy es el primer día, porque la última notificación fue ayer. 9, 10, 11. El 11 vence. Tenemos hasta el jueves, hasta el viernes, para presentar el recurso de reposición, porque son 3 días. Ah, pero es que el viernes es el día del organismo judicial, patojos, y ellos tienen asueto. Es un día inhábil. Entonces, no cuenta el viernes. Sería miércoles, jueves, lunes. Hasta el lunes a las 15:30 tenemos para ir al juzgado a presentar la impugnación. Así es la cuestión. Vamos por la reposición. La reposición procede en contra de las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. La apelación, ¿en contra de qué resoluciones procede el recurso de apelación? Conforme lo establece el artículo 404, ustedes ven ahí el catálogo de las resoluciones que son recurribles a través de este medio de impugnación. ¿Cómo se interpone? El tiempo y la forma. El artículo 407 del Código Procesal Penal establece de qué manera debe presentarse la apelación. Esta deberá interponerse por escrito dentro del término de 3 días, con expresa indicación del motivo en que se funda, bajo sanción de inadmisibilidad si el apelante no corrige en su memorial los defectos u omisiones en la forma establecida en este código. Por eso les decía yo, a patojos, que la apelación sí debe, bueno, de hecho la reposición también debe de contener agravios, porque la persona dice, sí, yo no estoy conforme con su resolución, señor juez, pero ¿por qué no está conforme? Por esto y esto y esto. Y el sentido en el que usted dictó la resolución me causa agravio por esto, esto y esto. O sea, sí expresa agravios, también la reposición. Pero en la apelación, el no expresar agravios, el no indicarle al juez por qué le causa agravios al sujeto procesal la resolución, puede provocar la inadmisibilidad del recurso. Esto acorde a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 399 del Código Procesal Penal, que es lo que ya habíamos visto, que es la facultad que tiene el juez de primera instancia de decirle a la persona que plantea esa apelación que carece de agravios, mire, a usted le falta, aquí no, usted no expresa, no indica expresamente, no indica cuáles son los motivos en los que funda la apelación, no expresa agravios. Usted está diciendo que está apelando porque no está conforme. Recuérdense que en lo civil, esto se hizo tratando de evitar la práctica civil, va para todos, porque en lo civil solo se plantea la apelación. Solo dice, señor juez,
comparezco a plantear recurso de apelación en contra de la resolución dictada por su despacho en fecha tal. Punto. Ah, el juez está obligado a elevar eso a la sala en lo civil, y en la sala le dan, creo yo, a uno que 5 días para hacer uso del recurso. ¿Y qué significa hacer uso del recurso? Indicar ya allá en la sala, mire, señores miembros del tribunal, es que yo no estoy conforme con la resolución dictada por el juez, me causa agravios por esto, expresar agravios, eso es hacer uso del recurso. Pero aquí en penal no es así. ¿Oyeron? Aquí en penal queda claro, debe de quedar claro que los agravios deben ir expresados desde el momento en el que el recurso se plantea. Desde ahí. Si no los planteamos, si no los expresamos, el juez está obligado a darnos 3 días. A darnos 3 días. Al dárnoslo, entonces, al dárnoslos, ya nosotros ampliamos. Si él nos rechaza el recurso, para eso existe el recurso de queja, ¿va, patojos? Que es el siguiente. Porque puede ser que el juez se niegue a otorgarnos la apelación procediendo esta. Son casos distintos. Ya vieron cómo vamos tocando casos distintos, ¿va, patojos? Ya vimos los casos de la apelación, ya vimos los casos, perdón, ya vimos los casos de la reposición, estamos viendo los casos de la apelación, la forma en la que las apelaciones deben de ser presentadas y el tiempo en el que las mismas deben de ser presentadas. Y hay algo muy importante en la apelación, patojos. Miren pues, que yo considero que esto sí lo deben de saber ustedes. El tribunal de alzada, o sea, la sala de apelaciones, puede conocer únicamente, o es decir, el recurrente, la persona que impugna la resolución, puede limitar la competencia de la sala de apelaciones. Limitar la competencia en el sentido de decirles, ustedes, yo quiero de que usted conozca solo en relación a esto, mire, solo en relación a esto. No se puede salir. Solo en relación a esto le estoy pidiendo yo que conozca. El artículo 409 del Código Procesal Penal da cuenta de ello. El recurso de apelación permitirá al tribunal de alzada conocer del proceso solo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios. ¿Y quién expresa los agravios? ¿Quién recurre? La sala no se puede salir de ahí. La sala no puede conocer más allá de ello. Y permitirá al tribunal una de las 5 actitudes siguientes: confirmar, revocar, reformar, perdón, vamos a ver, confirmar, revocar, reformar o adicionar, son 4. Una de esas 4 actitudes le permite nada más a la sala. Confirma la resolución que fue apelada, revoca esa resolución, la reforma o le adiciona algo a la resolución. Esas son las 4 actitudes que la sala de la Corte de Apelaciones puede adoptar después de presentar una impugnación. Entonces, miren pues, patojos. Los demás artículos ustedes van a ir complementando con su propia lectura. Rapidito les voy a hablar del recurso de queja, que este procede cuando el juez de primera instancia, en su caso, o el tribunal de sentencia, hayan negado el recurso de apelación, procediendo este, porque puede pasar que el juez no quiera que le examinen la resolución. Entonces, ustedes vienen y van a presentar este recurso de queja que se encuentra establecido a partir del artículo 412 del Código Procesal Penal, lo van a presentar directamente a la sala de la Corte de Apelaciones. No van a presentárselo al juez porque al juez ya le presentaron la apelación. No, vamos a la sala,
vamos a plantearle una queja, un recurso de queja a la sala. Pero no puede ser posible que le estoy apelando el auto a través del cual él dictó prisión preventiva. Lo apelé en tiempo, expresé agravios, estoy legitimado y no le quiso dar curso a la solicitud. Entonces, voy a ir a la sala a interponer el recurso de queja. ¿Cuándo se debe interponer? Dentro de los 3 días de notificada la denegatoria. ¿La denegatoria de qué? Del recurso de apelación que habremos presentado ya en algún momento ante el despacho del juez de primera instancia. Cuando la queja es presentada, la sala de la Corte de Apelaciones tiene plazo de 24 horas para resolverla. Lo que hacen regularmente es que la sala manda con un oficio a pedir el expediente al juez de primera instancia y examina las actuaciones. Los propios magistrados, vamos a ver si él tenía razón en denegarle el recurso de apelación. Dentro de 24 horas lo piden y dentro de 24 horas resuelve. ¿Oyeron? 3 días para plantearla, 24 horas piden ellos, le dan al juez para remitir las actuaciones y después de recibidas ellos tienen 24 horas para resolverlas. Ahora, miren para todos, la apelación especial, ese es algo bastante complejo y definitivamente no nos va a dar tiempo de abordar. Pero aunque sea así, a grandes rasgos, les voy a hablar de ello. El recurso de apelación especial puede ser interpuesto. Fíjense, hablamos siempre de casos, ¿va? Para todos. Puede ser interpuesto en contra de la sentencia del tribunal de sentencia, contra la resolución de ese tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción, que ponga fin a la pena o que ponga fin a una medida de seguridad y corrección. Imposibilite que ellas continúen, que esas medidas de seguridad y corrección o esa pena continúe, o impida el ejercicio de la acción, o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Ahora bien, básicamente, miren pues, patojos, este recurso o la apelación especial es utilizada para impugnar las sentencias, fíjense, patojos, después de que se condena o se absuelve a alguien en un tribunal de sentencia. La sentencia que se dicta en la vía del procedimiento abreviado por parte del juez de primera instancia es apelable a través del recurso de apelación establecido a partir del artículo 404 del Código Procesal Penal. Es distinto. El trámite de aquel recurso y de esta apelación, aquella, muchos les dicen apelación genérica. Yo no me decanto por denominarla así, al que está establecido a partir del artículo 404. Para mí es el recurso de apelación nada más. Ahora esta es la apelación especial, el recurso de apelación especial. Entonces, pero básicamente, fíjense para todos que este recurso, esta apelación especial, se utiliza mucho en contra de las sentencias que dictan los tribunales de sentencia. Ahora bien, se puede plantear los tiempos o el plazo, la forma, por escrito. Debe expresar el fundamento de la impugnación y dentro del plazo de 10 días. Ya no es 3, ¿va? Dejamos los 3 atrás. Dejamos los 3 allá en la reposición, la apelación y la queja. Aquí se interpone dentro del plazo de 10 días y puede ser planteada para todos bajo dos, alegando la comisión de 2 posibles vicios. Pueden ser vicios de forma o vicios de fondo. El artículo 419 del Código Procesal Penal establece cómo o qué debe de entender uno por vicios de fondo y de forma.
Entendemos por vicios de fondo la inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley. Y entendemos por vicios de forma la inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituya un defecto del procedimiento. En este caso, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo siguiente. Y aquí es donde yo quería llegar y con esto voy a terminar. Ya ustedes leen el resto. Miren pues para todos. Para que la apelación sea admisible por motivos de forma, ustedes deben de hacer uso de la figura contenida en el artículo 282 del Código Procesal Penal o bien 282 y 284 del Código Procesal Penal, que hacen referencia a qué? A la protesta y al reclamo de subsanación. ¿Qué es la protesta? Es decirle, mire, señor juez, no obstante, por ejemplo, en primera instancia, ¿va? No obstante los argumentos que yo le planteé en esta audiencia y que usted decide llevar a cabo la presente diligencia, y a pesar de que aún yo también presenté el medio de impugnación correspondiente, que era el recurso de reposición, para impedir la prosecución de la presente diligencia, usted decide llevarla a cabo por medio de la presente intervención. Quiero que se deje asentada mi formal protesta, porque esta diligencia no puede ser llevada a cabo por esto y esto y esto y esto. Hay determinados defectos de forma, por ejemplo, el hecho de que el testigo está acá sin que se haya emitido una citación para hacerlo comparecer, cuando la citación es un acto formal. O sea, son cuestiones de procedimiento, Patojos, de la pura forma. Se deja sentada esa protesta y se continúa con el juicio, se continúa con el proceso. Cuando llegamos al momento en el que se dicte la sentencia, si emiten una sentencia condenatoria en contra de mi patrocinado, entonces aquí es el momento en el que yo puedo hacer valer esa protesta que dejé asentada ya en primera instancia. ¿Por qué? Porque condenaron con base en la declaración en anticipo de prueba de ese testigo que yo objeté, que yo no estaba de acuerdo en que fuera llevada a cabo esa audiencia de declaración en anticipo de prueba, porque no se le citó. Hay un error de forma, porque la citación es obligatoria. No lo citaron. Y aún así, él vino aquí, no sé por qué vino, quién lo trajo. Entonces hay interés de alguien. El MP lo propuso. Entonces, ¿no será de que lo prepararon antes? Sí, ahí empieza uno, pero es allá en donde uno hace valer esa protesta. Porque es un defecto de forma que puede hacer anulable toda la etapa de debate. Porque habría que llevar a cabo nuevamente el debate si se acoge la apelación especial. O el reclamo de subsanación, ¿en qué consiste? En decirle al juez, mire, señor juez, yo planteo una actividad procesal defectuosa pidiendo la subsanación del defecto en que se está incurriendo en esta ocasión al tenor de lo que establece el artículo 284 del Código Procesal Penal, porque fíjese, señor juez, que yo no estoy de acuerdo, ya uno le explica por qué, ya hizo un reclamo de subsanación y no se lo dieron con lugar. Al no habérselo dado con lugar, entonces ya eso lo puede utilizar la persona allá en la apelación especial, planteando un submotivo de forma porque no acogieron ese reclamo de subsanación que yo hice en primera instancia por esto y esto. Los efectos de la apelación por motivos de forma y por motivos de fondo son distintos. Es decir, cuando se declara
cuando se acoge un recurso de apelación especial por motivo de fondo, se anula la sentencia. Se anula. Y el juicio, el proceso, ahí quedó. Ahora, cuando se acoge por motivos de fondo, se ordena el reenvío. ¿Qué es el reenvío? Lo mandan nuevamente al tribunal de sentencia para que proceda a realizar nuevamente el debate. ¿Dónde encontramos eso? En el artículo 421 del Código Procesal Penal. Si todavía deben penal 3 y se puede realizar el examen final, aunque yo lo ingrese al sistema, no se lo va a topar. No lo va a aceptar, porque penal 3 es prerequisito para procesar penal 1. Y una última cuestión. Acá, en cuanto al recurso de apelación especial, priva un principio que se denomina reformatio impeius. Esto quiere decir que cuando la resolución haya sido impugnada o recurrida por el acusado o por su abogado defensor o por alguien más en su favor, aún así haya sido el Ministerio Público, esa resolución no puede ser modificada en perjuicio del acusado. ¿Oyeron? Eso está en el artículo 422 del Código Procesal Penal. 2 minutos. Patojos, ¿tienen alguna duda? ¿Les queda alguna inquietud? ¿O estamos bien hasta ahí? Ustedes me dicen. Miren, Patojos, Génesis, adelante. Buenas noches, licenciado. Solo para que me quede claro, cuando se presenta una apelación especial por motivo de fondo y esta se acoge, se anula la sentencia. Y cuando Es por motivo de fondo, ajá. De fondo. Ajá. Y de forma se repite el debate. Corre y va de nuevo, ajá. Pero eso se denomina reenvío, Génesis. Muy bien. Reenvío, ¿no? Ajá, así es. Bueno, solo era esa aclaración. Gracias, Lic. Claro que sí. Amelia, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Una duda, usted mencionó sobre los casos en los cuales procede el recurso de reposición. Sobre unas resoluciones mencionó usted sobre 2, pero no logré tomarle nota. Entonces, Los casos de procedencia de recurso de reposición, mire pues, Amelia, el recurso de reposición procede en contra de las resoluciones dictadas. 1, sin audiencia previa, sin audiencia previa, y 2, que no sean apelables. Pero sí deben de cumplir los 2 requisitos. Requisitos. Y, o sea, son los 2, sin audiencia previa y que no sea apelable. Lo primero que hacemos cuando dictan una resolución es ir a ver si es apelable o no. Si no es apelable, entonces ya vamos a ver, nos corrieron audiencia aquí para poder pronunciarnos en relación a lo que se trató, al fondo de lo que trató esa resolución. No nos corrieron audiencia. Bueno, entonces la resolución no es apelable y fue dictada sin audiencia previa. Entonces procede el recurso de reposición, si procede la interposición del recurso de reposición. Ok, licenciado, muchas gracias. Claro que sí, Amelia. ¿Alguien más, Patojos? Licenciado, entonces entre el articulado para el examen sería hasta el 428, con lo que acabamos de ver ahorita al final. No, Rosita. Yo les dije que me hicieran favor de leer hasta el 491. Ustedes me leen hasta el 491 porque ahí están los procedimientos especiales. Ajá. Ya. Es que no lo tenía anotado por acá. Gracias, licenciado. Sí, Rosita. Adelante, Josué, creo que alguien está pidiendo la palabra. ¿No? Bueno. Patojos, ya saben, estamos en comunicación. Ligia, adelante, Ligia. Licenciado, disculpe, hay que leer desde el artículo 1 al 491, ¿verdad? Y ahí viene todo lo visto. De hecho, ustedes en los otros artículos, antes de lo que hemos visto, ya deben de estar duchos. Sí, es cierto. O
Sí, pero del 1 al 491, todo va a entrar. Ah, está bien, gracias, licenciado. Y nuevamente agradecerle por su tiempo y por las clases que nos dio, ¿verdad, A licenciado? ustedes, Muy agradecida no, por los conocimientos. a ustedes, siempre mi agradecimiento es para ustedes.